A veces me pregunto cuántas metas he perseguido que nunca fueron realmente mías. Cuántas veces me forcé a correr detrás de algo solo porque el mundo me dijo que así debía ser, como si la vida fuera una lista interminable de objetivos por tachar. Y cuando leo ideas como estas, que tal vez la naturaleza misma ya sabe hacia dónde va, que quizás la semilla no necesita escribirse un plan para convertirse en árbol, algo dentro de mí se sacude. Me incomoda, pero también me libera, porque si lo pienso con calma, la vida siempre ha tenido de una manera misteriosa de empujarme hacia ciertos lugares, incluso cuando yo insistía en controlar cada detalle. Es como si hubiera una corriente interna que sabe más que mi voluntad consciente. Sin embargo, la mayor parte de mi vida he actuado como si esa corriente no existiera, como si todo dependiera únicamente de mi esfuerzo, de mi disciplina y de mi obsesión por fijarme metas. Pero ¿y si esa obsesión, más que impulsarme, me ha encogido? ¿Y si he luchado tanto por mejorar que terminé alejándome de lo que ya soy de manera natural? Pienso en los árboles. Ninguno se detiene a pensar si crecerá 2 metros o 15. Simplemente crece hasta donde su naturaleza le permite. Y me pregunto cuántas veces yo me quedé pequeño por miedo, por compararme con otros, por obedecer lo que la sociedad esperaba de mí. Cuántas veces me conformé con menos porque dudé de mi capacidad o porque alguien me convenció de que mi destino era limitado. A veces intento recordar el momento exacto en que dejé de confiar en mi propio ritmo. Quizás fue cuando aprendí a dudar de mí mismo, cuando empecé a creer que necesitaba demostrar algo siempre. Y es en esos momentos cuando la reflexión del texto cobra fuerza, cuando uno se fija metas desde la inseguridad, desde el ego o desde el miedo, inevitablemente el resultado será pequeño. ¿Cómo voy a aspirar a algo grande si en el fondo no me creo capaz? La física moderna lo explica con palabras como entropía y tendencia al desorden, pero yo lo siento de una manera más simple. Cuando dejo de intentar controlarlo todo, cuando suelto la ansiedad de que las cosas deben pasar como yo quiero, la vida se ordena sola, tal vez no como espero, pero sí como necesito. Y es curioso, porque muchas veces mis mayores avances no vinieron de una meta clara, sino de una intuición, de un impulso, de un momento en el que me permití fluir, esos periodos donde no estaba obsesionado con el resultado, sino presente, despierto, atento, como si mi naturaleza, por fin sin interrupciones, hiciera su trabajo. Me doy cuenta de que hay una especie de sabiduría en dejar que las cosas sigan su curso, no en forma de resignación, sino de confianza. No confiar en que la vida hará todo por mí, sino en que yo ya tengo dentro lo necesario para llegar a donde debo llegar. Que tal vez el destino no se fuerza, se permite, y eso cambia todo. Porque ya no se trata de perseguir metas por miedo a no valer, sino de dejar que mi verdadera esencia tome espacio, crezca y se exprese. En ese proceso las metas aparecen solas y no son pequeñas, son proporcionales a lo que realmente soy. Quizás ese es el punto de todo esto, dejar de vivir desde la carencia y recordar, no aprender, recordar que ya venimos cargados con un potencial enorme, que la vida, lejos de estar en nuestra contra, está inclinada a nuestro favor, que los dados, como sugiere la sección, quizás siempre estuvieron cargados, pero a nuestro favor si dejamos de interferir con lo que naturalmente tiende a expandirse dentro de nosotros. ¿Estoy viviendo desde mi naturaleza auténtica o desde mis miedos camuflados de metas? Cuando respondo con honestidad, siempre hay una parte de mí que despierta, y ese despertar, más que cualquier objetivo, es lo que realmente me transforma. Cuando leo sobre la entropía, esa idea de que todo tiende naturalmente al desorden si no hay algo que lo organice,
No puedo evitar mirar mi propia vida con otros ojos. Pienso en esos días en los que siento que, si no pongo intención, todo se me desacomoda. Mis hábitos, mis pensamientos, mi ánimo, incluso mis relaciones. Es como si dentro de mí también hubiera una especie de ley interna que empuja hacia el caos cuando dejo todo en piloto automático. Y al mismo tiempo hay algo profundamente liberador en aceptar que esto no es un fallo, sino parte de la naturaleza misma. A veces me he castigado pensando que el desorden en mi vida significa que hago las cosas mal, que no soy disciplinado o suficientemente fuerte. Pero entender que incluso la física dice que el desorden aparece de manera natural me ha quitado un peso enorme. No es que yo esté roto, es que así funcionamos, sin atención, sin presencia, todo se desacomoda. Sin embargo, hay un punto todavía más profundo que me toca. La idea de que la realidad está hecha de opuestos, de contrastes que se necesitan mutuamente. Eso sí que me ha obligado a detenerme, porque siempre he sido de los que lucha contra lo malo, como si fuera una molestia que hay que eliminar, algo que no debería existir. Crecí creyendo que lo negativo era un obstáculo, nunca una parte inevitable del camino. Pero cuando leo que incluso la física sostiene que para que exista un fenómeno también debe existir su contrario, algo dentro de mí encaja. ¿Cómo podría reconocer la luz si nunca hubiera caminado en la oscuridad? ¿Cómo entendería la calma si no supiera lo que es el caos? ¿Cómo valorar la claridad si no hubiera pasado por esos días donde todo en mi cabeza es un laberinto? Es extraño, pero a veces siento que he peleado contra la mitad de la vida como si fuera mi enemiga, sin darme cuenta de que era justamente esa mitad la que daba forma y sentido a la otra. He buscado vivir solo del lado correcto, del lado ordenado, positivo, exitoso, como si la cruz de la moneda hubiera sido un error. Pero la moneda, inevitablemente, tiene dos caras, y la vida también. La comparación con una moneda me parece tan simple que casi me da rabia no haberlo visto antes. No existe la cara sin la cruz, no existe el bien sin el mal, no existe el éxito sin los tropiezos que le dan contexto. Todo lo que rechazo también me completa. Todo lo que quiero eliminar es parte de lo que me hace quien soy. Y ahí es donde esta reflexión me rompe un poco por dentro, porque me doy cuenta de cuántas veces he dividido mis experiencias entre buenas y malas sin permitirme verlas simplemente como lo que es. ¿Cuántas veces he sufrido más por la interpretación que por el hecho en sí? La mente tiene la tendencia de etiquetar, juzgar y separar, y es ese hábito, no la vida, lo que termina haciéndolo todo más pesado. Cuando me desprendo un poco de ese juicio, cuando trato de ver mis experiencias sin calificarlas, se abre un espacio distinto, un espacio más limpio, sin tanta resistencia. Y ahí es donde me doy cuenta de que tal vez el verdadero problema nunca fue el desorden, ni el dolor, ni las dificultades, sino mi necesidad de que todo fuera de una sola manera. Si pudiera ver la realidad sin mis prejuicios, sin mis narrativas internas, quizás muchas de mis cargas perderían peso, como si la vida misma se volviera más nítida al quitarme ese velo, ese filtro que oscurece lo que realmente está frente a mí. Y entonces aparece una idea que me hace respirar más hondo. El orden no es la ausencia de caos, es la danza entre ambos. Mi máximo potencial no surge de eliminar mis sombras, sino de integrarlas, de dejar de pelear contra lo inevitable para comenzar a trabajar con ello. Tal vez la madurez está en aceptar que nunca tendré control absoluto, pero sí tengo la capacidad de decidir cómo relacionarme con lo que ocurre. Y en esa elección, en ese acto de conciencia, aparece un tipo de orden distinto, uno que no niega la existencia del desorden, sino que convive con él, lo observa, lo transforma y sigue adelante. En realidad,
Creo que el verdadero crecimiento siempre empieza cuando dejo de pensar en términos de esto está bien o esto está mal y empiezo a ver simplemente lo que es, porque ahí, sin el peso de los juicios, sin la carga de mis resistencias, puedo ver el camino con más claridad. Y quizá, solo quizá, ese camino siempre estuvo ahí, esperando a que yo dejara de nublarlo con mis propias interpretaciones. Hay una idea que vuelve a mí cada vez que pienso en esto. Si no hago nada, lo negativo avanza solo. Y por más incómoda que suene, cada vez la veo más real en mi vida. No porque la vida sea cruel o porque exista una especie de castigo divino, sino porque así funciona la naturaleza. El desorden avanza cuando no hacemos nada. Y cuando lo entiendo así, de repente todo cobra sentido. Mis malos hábitos, mis pensamientos repetitivos, mis épocas de estancamiento, nada de eso apareció por arte de magia. Simplemente floreció ahí donde dejé espacio vacío. Y eso me ha obligado a mirarme con una honestidad que no siempre estoy listo para sostener, porque es fácil engañarme y creer que estoy creciendo solo porque estoy ocupado. Pero cuando reviso con calma, me doy cuenta de que estar ocupado no es lo mismo que avanzar. A veces estoy lleno de actividades, pero ninguna de ellas me impulsa hacia el lugar donde realmente quiero ir. Y mientras tanto, la entropía, esa tendencia natural al desorden, hace lo suyo en silencio. El texto habla de esto cuando menciona que hay que invertir energía para mantener el orden. Y me atraviesa porque lo veo en lo cotidiano. Si no alimento mis relaciones, se desgastan. Si no cuido mi cuerpo, se deteriora. Si no cuido mis pensamientos, se vuelven pesados. No hay neutralidad, o crezco o retrocedo. No existe ese punto cómodo en el que todo se mantiene por sí solo. Lo más interesante es que la física no lo dice para asustarnos, lo dice para explicarnos la realidad. Pero emocionalmente entenderlo es otro viaje, porque uno se da cuenta de que para vivir con intención hay que dirigir la energía hacia algo positivo, no a la fuerza, no desde la obsesión, sino desde la conciencia, porque si dejo que mi vida funcione como un sistema abandonado, inevitablemente caerá en el desorden. Y a veces eso duele, no porque sea malo, sino porque me muestra que muchas de mis caídas no fueron mala suerte, fueron desatención. También me impacta pensar en cómo esta ley explica ciertas dinámicas internas. La mente, si no la entreno, tiende naturalmente hacia lo negativo, no porque yo sea malo, sino porque así funciona. Es más fácil pensar lo peor que pensar lo mejor. Es más fácil rendirse que insistir. Es más fácil justificarse que confrontarse. Y ahí es donde la reflexión se vuelve personal, porque me doy cuenta de cuántas veces me he dejado llevar por esa corriente silenciosa que me arrastra hacia un estado donde todo se siente más difícil. Pero hay algo aún más profundo, la idea de que alcanzar un nivel superior requiere un esfuerzo consciente. Nadie crece por accidente, nadie alcanza un propósito por inercia. El crecimiento es intencional. Y ese punto me toca especialmente porque durante años yo creí que con estar haciendo algo ya era suficiente, pero no lo era. Era movimiento, sí, pero movimiento sin dirección. El texto menciona esa pregunta dura: ¿hacia dónde estoy dirigiendo mi energía? Y cuando me la hago de verdad, no desde la razón, sino desde la sinceridad, noto que muchas veces la ideal invertido en sostener lo que me da miedo perder, no en construir lo que quiero ganar. He luchado contra mis sombras en vez de caminar hacia mi luz, y eso es como intentar ordenar un cuarto sin saber qué quiero guardar y qué quiero soltar. Esfuerzo enorme, resultados mínimos. También me confronta la idea de que si no realizo un esfuerzo consciente para cambiar, seguiré obteniendo los mismos resultados. Suena obvio, pero no lo es. Porque el autoengaño es cómodo y a veces uno cree que con desear algo ya está trabajando por ello. Pero la vida, al igual que la física, no funciona así.
Sin acción dirigida no hay transformación. La otra parte que me toca profundamente es esa sensación de que la entropía interna no es mi enemiga, sino un recordatorio de que la vida necesita de mi participación. No es una condena, es una invitación, algo así como una señal que me dice, si quieres crecer, actúa. Si quieres avanzar, decide. Si quieres orden, participa. Aceptar esto me ha cambiado la relación con mis propios procesos. Ahora veo mis momentos de caos no como fracasos, sino como avisos, como recordatorios de que descuidé algo, de que solté la dirección, de que dejé que mis emociones se manejaran solas. Y me pregunto cuántas veces he confundido un retroceso con una mala racha, cuando en realidad era simplemente la entropía recordándome que la vida necesita energía para prosperar. Y ahí es donde todo esto se vuelve una guía silenciosa. No tengo que controlar el mundo, solo tengo que dirigir mi propio sistema, elegir hacia dónde envío mi energía, elegir quién quiero ser hoy, elegir qué pensamientos merecen atención y cuáles no, elegir si quiero crecer o simplemente dejar que el desorden avance. Puede sonar duro, pero también es profundamente liberador. Si el caos aparece cuando no hago nada, entonces el orden aparece cuando decido hacer algo, y ese algo no tiene que ser perfecto, ni enorme, ni inmediato. Solo tiene que ser consciente, porque al final la vida no recompensa al que sabe, sino al que actúa, no al que desea, sino al que se mueve, no al que espera, sino al que participa. Y quizá ahí, justo ahí, es donde empieza el verdadero éxito. Cuando dejo de ser un espectador y elijo convertirme en el arquitecto de mi propio orden. A veces pensamos que el éxito es una especie de fórmula mágica, como si hubiera que esperar el momento perfecto o la combinación exacta de elementos para que las cosas finalmente encajen. Pero con el tiempo he entendido que más que una receta, el éxito es una consecuencia directa de la energía que decidimos invertir en nuestra vida. ¿A quién le dedicamos tiempo? ¿Qué pensamientos alimentamos? ¿Y qué metas estamos realmente dispuestos a perseguir con disciplina? Algo que me ha llamado la atención es cómo nuestro entorno emocional influye más de lo que imaginamos. Cuando nos rodeamos de personas negativas o de situaciones que constantemente nos drenan, es como si nos costara el doble avanzar, no porque no tengamos la capacidad, sino porque buena parte de nuestra energía se va en intentar mantenernos a flote. En cambio, cuando estamos cerca de personas que suman, que inspiran, que creen en sí mismas y también en nosotros, se activa algo distinto, aparece claridad, motivación, incluso una especie de esperanza renovada. Y ahí es donde entra un punto crucial, la gestión de la energía personal. No se trata solo de esforzarse más, sino de hacerlo con intención, de entender cuáles son las actividades que realmente nos impulsan y cuáles nos están frenando. Hay tareas que sentimos obligatorias, pero que no construyen nada. Y hay otras que, aunque requieren esfuerzo, multiplican los resultados. También he aprendido que la fijación de metas no es un capricho, sino una guía. Cuando tenemos una meta clara, incluso si es difícil o ambiciosa, nuestra mente empieza a reorganizarse. Aparecen nuevos hábitos, nuevas prioridades, incluso nuevas ideas. Es como si el simple acto de plantear una meta activara un mecanismo interno que nos va moviendo hacia adelante, siempre y cuando estemos dispuestos a tomar decisiones coherentes con aquello que queremos. Pero fijar metas por sí solo no basta. Hay un factor que pesa aún más, la constancia. Esa capacidad de hacer algo incluso cuando no tenemos ganas, incluso cuando el progreso parece invisible, porque el fracaso muchas veces no llega por falta de talento, sino por abandonar demasiado pronto. Cada vez estoy más convencido de que la disciplina es la diferencia entre quienes se quedan soñando y quienes terminan cumpliendo esos sueños.
Muchas veces asociamos éxito con resultados, con logros, con aplausos, pero el verdadero cambio, ese que transforma la vida desde adentro, viene del aprendizaje constante. Saber que cada experiencia, incluso las negativas, tienen algo para enseñarnos. A veces nos aferramos a errores o frustraciones como si fueran pruebas de nuestra incapacidad, cuando en realidad son recordatorios de que aún estamos en camino, de que todavía podemos ajustar, cambiar, mejorar. Creo que al final todo se reduce a esto: tomar control de nuestra energía, elegir conscientemente nuestros ambientes, comprometernos con nuestras metas y permitirnos aprender sin miedo al error. Cuando hacemos eso, la vida deja de sentirse como algo que simplemente nos pasa y se convierte en un proyecto que construimos día a día. Y quizá ahí, justo ahí, es donde empieza el verdadero éxito.